Bien, bueno, hola, ¿cómo andan? Nosotros ya algo de esto adelantamos un poco en la clase por Zoom, ¿sí? Lo que vamos a hacer es repasarlo otra vez del principio, dar los ejemplos, explicarlo y agregarle un ejemplito más, ¿sí? Así que traten de seguir los videos. Bueno, vamos a ver qué es una función sobreyectiva y qué pasa con una función biyectiva, ¿sí? Pero el de biyectiva es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque para que una función sea biyectiva tiene que cumplir con que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces, ¿por dónde vamos a arrancar? Y por función sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Nosotros ya trabajamos sobre función inyectiva, dimos su definición, hicimos ejercicios y demás, y habíamos dicho que para que una función sea inyectiva, un elemento de la imagen no podía tener dos preimágenes, ¿sí? O sea que para cada valor del dominio, ¿sí? Yo tenía que tener imágenes diferentes, ¿sí? Dos valores del dominio no podían estar compartiendo una misma imagen. Esa era la conclusión a la que habíamos llegado con función inyectiva. Ahora, con función sobreyectiva, ¿qué es lo que nos va a pasar? Una función, ¿se acuerdan cuando leímos en estos símbolos y letras? Bueno, una función, ¿sí? Una relación definida de un conjunto A a un conjunto B, A es el dominio, B es el codominio, es sobreyectiva, sí, solo sí, una flechita que va y viene, sí, solo sí. Si pasa esto, tiene que pasar esto, y si pasa eso, entonces está pasando esto. Sí, solo sí. Para todo I perteneciente a B, o sea, para todo elemento I que pertenece al conjunto B, al conjunto del codominio, se verifica que existe un elemento X que pertenece al conjunto A. O sea, para todo conjunto I, para todo elemento I que pertenece al conjunto B del codominio, tiene que existir una X, ¿sí? Una preimagen, una X, que pertenece al conjunto A, que es el del dominio. Tal que se tiene que cumplir que I es igual a f de x. Esta es la definición de función, ¿sí? I igual a f de x, es la notación de función. ¿Qué significa esto? Que para todas las x que yo ponga acá siempre tengo que encontrar una i. Pero acá lo está definiendo al revés. Que para todas las i que defino en el codominio tengo que encontrar, ¿sí? Y tiene que existir una x que le pertenezca en el conjunto del dominio. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos con diagrama de Venn, tengo el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A dijimos que está el dominio de la función y en el conjunto B dijimos que está el codominio de la función. ¿Cuándo esta función va a ser sobreyectiva? ¿Sí? ¿Cuándo esta función va a ser sobreyectiva? Cuando todos los elementos que yo tenga acá en el conjunto B, cuando todos los elementos que tengo en el conjunto B le corresponde a un elemento en el conjunto de las A, ¿sí? Entonces, para todas estas I les tiene que corresponder una X que pertenece al conjunto A. A esta I le corresponde una X, a esta I le corresponde una X y a esta I le corresponde una X. Para todas las I que pertenecen al conjunto B, para todas las que yo defina en ese conjunto B. Cuando nosotros tenemos que todas las I que están en el conjunto B están relacionados con algún elemento del conjunto del dominio, ¿sí? Lo que decimos de este conjunto que está acá es que este conjunto es el conjunto imagen, ¿sí? Es el conjunto imagen. Entonces, ¿qué me está diciendo de alguna manera esta definición? Y que el dominio, ¿sí? Que el codominio, el conjunto del codominio, ¿sí? Tiene que coincidir con mi conjunto imagen. Tiene que pasar eso. No me pueden quedar i sueltas acá. ¿Se entiende? ¿Cómo sería una función que no es sobreyectiva? Tendríamos el conjunto A de este lado, que sería mi dominio, el conjunto B de este lado, que sería mi codominio, ¿sí? En el A tendría valores de x y en el B tendría los valores de y, ¿sí? Si a cada conjunto los relaciono, ¿sí? Y a cada valor de x le corresponde un valor de y, porque sería nuestra definición de función, y me están quedando y sueltas, ¿sí? Acá lo que me está pasando
es que tengo de mi conjunto del codominio valores de i para los cuales no existe una x en el conjunto del dominio. ¿Se entiende la diferencia entre este y este? Y esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá sería mi conjunto imagen. ¿Sí? Sería mi conjunto imagen. En este caso, lo que me está pasando es que el codominio y la imagen son el mismo conjunto, son iguales. En este caso lo que me está pasando es que el codominio, ¿sí?, no es igual al conjunto imagen. Lo contiene, está incluido, ¿sí? La imagen está incluida en el codominio, no es igual. Me están quedando valores de i, ¿sí? Me están quedando i pertenecientes a b que no tienen una correspondencia con una x en el conjunto del dominio. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esta función que está acá es sobreyectiva. Esta función que está acá no es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué? Y porque tengo valores de i, ¿sí?, que quedaron sueltos, no están relacionados con ningún valor de x del lado del dominio, ¿sí? Sin embargo, las dos son funciones. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, vamos a ver analíticamente cómo lo puedo yo averiguar. Y cuando lo voy a ver analíticamente, lo que tengo que prestar muchísima atención es lo que está definido en mi codominio, ¿sí? Yo a mi conjunto B lo definí así. Me quedaron esos dos elementos sueltos, no es sobreyectiva. A mi conjunto B lo definí así, de esta forma, y no me quedaron elementos sueltos, o sea que es sobreyectiva, ¿sí? Bien, entonces me vengo acá, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta función definida de reales en reales, tal que f de x es igual a x más 2, ¿sí? ¿Cómo hago yo para darme cuenta si el conjunto imagen coincide con el codominio que está planteado? O sea, para que esto sea sobreyectiva, ¿sí?, para que sea sobreyectiva, en este conjunto no me pueden quedar i sueltas, ¿sí? No me pueden quedar i que no tengan ningún correspondiente en x. ¿Qué voy a hacer? Y me voy a fijar cuáles son las imágenes de esta función. Nosotros ya la conocemos, ya sabemos cuáles van a ser las imágenes, pero lo que quiero hacer ahora es averiguarlas analíticamente. ¿Cómo la averiguo? Voy a tomar mi función, la voy a igualar a i. Me va a quedar i igual x más 2. ¿Qué hago ahora? Voy a despejar la x, ¿sí? Despejo la x. Este 2 que suma pasa para el otro lado restando. Una vez que despejo la x, miro la y y pienso, ¿qué valor está ocupando la y? Perdón, ¿qué lugar está ocupando la y? ¿Y qué valores no puede tener? O sea, lo que hacíamos nosotros para averiguar el dominio, que nos fijábamos el lugar donde estaba la x y qué valores de x yo no podía usar. Bien, lo mismo tengo que hacer acá. Entonces, despejo la x, pienso en el lugar que ocupa la y. La y no tiene ninguna restricción. ¿Por qué? No está dentro de una raíz, no está en el denominador de una fracción y tampoco está como argumento de un logaritmo, que son las tres restricciones que nosotros tenemos. Acá la y puede tomar cualquier valor, el que a mí se me ocurra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar la y? Y la y puede tomar el que quiera, pueden ser todo el conjunto de los números reales. Entonces, ¿quiénes van a ser mis imágenes? Como la y está ahí en ese lugar, ¿sí? Como la y está en ese lugar que no tiene restricción, yo sé que la imagen va a ser igual al conjunto de los números reales. Y ahora me fijo, ¿qué pasa entre la imagen que yo encontré y el codominio? ¿Sí? Si la imagen está incluida en el codominio, ¿sí?, entonces es porque me están quedando i sueltas. Si es igual que el codominio, entonces es porque no me quedan i sueltas. Ahora, el codominio son el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Estos dos son iguales. La imagen es igual al codominio. Por lo tanto, ¿qué me va a pasar? La función es sobreyectiva.
¿sí? Vemos otro ejemplo más. Tengo la relación definida de reales en reales, tal que f de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Estamos? Bien. De reales en reales, x cuadrado más 1. Este es mi codominio, esto es lo que voy a tener que observar, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Averiguo las imágenes. ¿Cómo para averiguar las imágenes? Los valores que puede tomar y. Agarro la x y la voy a despejar. El conjunto del dominio son todos los reales. Vengo acá, me va a quedar igual x cuadrado más 1, ¿sí? Este 1 que está acá sumando va a pasar restando a la y, igual x cuadrado. El cuadrado va a quedar como raíz del otro lado. Me va a quedar y menos 1 igual a x, ¿sí? Lo que me interesa a mí acá es ver el lugar que ocupa la y. ¿Qué lugar está ocupando la y? Y acá la y, ¿sí? Está dentro de una raíz. Como la y está dentro de una raíz, tengo una restricción. ¿Cuál va a ser la restricción de esta situación? Y yo sé que si la raíz es de índice par, lo que está dentro no puede ser negativo. O sea que, ¿quién es lo que está dentro? Y menos 1. ¿Qué me va a pasar a mí entonces? Y menos 1 tiene que ser como mayor o igual a 0. ¿Sí? Tiene que ser mayor o igual a 0. Este 1 que está restando va a quedar sumándose con el 0, o sea que me va a quedar que y tiene que ser mayor o igual a 0 más 1. 0 más 1 me va a dar 1 y tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? ¿Qué valores va a poder tomar y? Va a poder tomar todos los números reales que sean mayores o iguales a 1. ¿Cuál es el intervalo de números reales que es mayor o igual a 1? Y corchete, porque lo incluye al 1, y va a ir desde el 1 hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, mi conjunto imagen va a estar desde el 1 hasta el más infinito. Mi codominio es todos los reales. Mi codominio es mayor, es más grande, lo contiene al conjunto imagen. O sea que esta función definida así, con este codominio, no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque acá tengo todos los números que están desde el 1 al menos infinito que no tienen un correspondiente de x, ¿sí? No tienen preimagen. Entonces, como me están quedando valores sueltos en el codominio que no tienen una x que les pertenezca en el conjunto A, me está pasando esto que está acá, ¿sí? Hay valores de y que no tienen una x en el conjunto A, entonces esta función no es sobreyectiva, por lo tanto no es sobreyectiva. Gráficamente, esta función que está acá tiene esta forma. Tengo el eje X, tengo el eje Y, el 1, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? X cuadrado más 1. Tiene esa forma. Fíjense, la imagen va de 1 a más infinito, desde el 1 al más infinito. O sea, para todos los valores que yo tengo acá de Y, que son parte de mi codominio, no tienen valor de x que le corresponda. O sea, acá no tengo imágenes, no hay gráfico, no formo puntos. Todos estos valores de y quedaron sueltos. Esta función así como está no es sobreyectiva. ¿La puedo redefinir yo la función para que sea sobreyectiva? Sí, la puedo redefinir. ¿Qué es lo que voy a tener que pensar? Y voy a tener que pensar en cómo voy a definir su codominio, ¿sí? Si yo agarro y digo, esa función definida de reales, que son el dominio, puede tomar todos los reales, de reales a todo el conjunto que va desde el 1 hasta el más infinito, la redefino, ¿sí? Tal que f de x es igual a x cuadrado más 1. Lo que estoy diciendo acá es que mi conjunto imagen coincide con mi codominio, ¿ven eso? Entonces, en este caso, si yo la redefino a mi función y en el codominio escribo exactamente el valor de mi conjunto imagen,
Cuando haga todo esto, voy a llegar a que la imagen es de 1 más infinito. Y esta imagen que está acá va a coincidir con el codominio. Entonces, en este caso, por lo tanto, en este caso, como la imagen coincide con el conjunto del codominio, la función es sobreyectiva. ¿Qué es lo importante que yo tengo que estar mirando entonces? ¿Cómo está definido el conjunto del dominio y el del codominio para poder averiguar si la función es sobreyectiva o si es inyectiva? A esta función nosotros también, para que sea inyectiva, ¿se acuerdan? Nos habíamos quedado con una parte solo de la parábola y redefiníamos el dominio, ¿sí? Poníamos que el dominio, si yo el dominio lo redefino de 0 más infinito, ¿sí? De 0 más infinito, esta función iba a ser inyectiva. Y solamente me quedaba con esa parte. Bueno, si yo quiero que sea sobreyectiva, voy a tener que redefinir su codominio, ¿sí? ¿Y cuándo las funciones van a ser biyectivas? Y cuando sean inyectivas y sobreyectivas. O sea que a esta función, ¿también la puedo convertir en una función biyectiva? Sí. ¿Cómo? Y restringiendo tanto su dominio como su codominio, las dos cosas a la vez, y asegurándome que sea inyectiva y sobreyectiva. Bueno, corto acá porque si no se va a hacer muy largo.